Hoy es el 8 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, ayer comenzamos el primer libro de Samuel. Seguimos hoy con el capítulo 2, 22. Hasta el final del capítulo 4. Elí ya estaba muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes que ayudaban a la entrada del santuario. He estado oyendo queja terrible contra usted, dijo Elí a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque, no hijos míos. El pecado ordinario recibe un fuerte castigo, pero cuanto más los pecados que ustedes cometen contra el Señor. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar a su padre porque el Señor había resuelto que murieran. El pequeño Samuel, en cambio, iba creciendo en estatura y en gracia, ante todos y también ante el Señor. Un día un profeta vino ante Elí y le dio este mensaje del Señor. ¿No mostré yo mi poder a tus antepasados levitas cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto? ¿No los escogí de entre todos sus hermanos para que fueran mis sacerdotes y para que sacrificaran sobre mi altar, quemaran el incienso y usaran las vestiduras sacerdotales mientras me servían? ¿No fui yo quien destinó las ofrendas de los sacrificios para ustedes los sacerdotes? Entonces, ¿por qué tanta codicia en cuanto a las ofrendas que me son ofrecidas? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Porque tú has dejado que ellos engorden tomando lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Por lo tanto, yo, el Señor Dios de Israel, declaro que aunque prometí que tu casa y la casa de tus antepasados llevarían el sacerdocio por siempre, no permitiré que se siga haciendo lo que tú haces. Honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Pondré fin a tu familia para que nunca más sirvan como sacerdotes. Cada miembro de tu familia morirá antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Envidiarás la prosperidad que enviaré a mi pueblo. Pero tú y tu familia pasarán angustia y necesidad. Ninguno de ellos llegará a viejo. Los que queden vivos vivirán con tristeza y dolor, y sus hijos morirán a espada. Y para probar que lo que he dicho ocurrirá, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Yo haré surgir un sacerdote fiel, que me servirá y hará lo que yo le diga. Bendeciré a sus descendientes, y de su familia saldrán los sacerdotes que servirán ante mi rey ungido para siempre. Y los descendientes tuyos que sobrevivan se inclinarán delante de él, mendigando dinero y alimentos. Por favor, dirán, dame un turno de trabajo entre los sacerdotes para que tenga de qué comer. Capítulo 3. Mientras tanto, el pequeño Samuel estaba al servicio del Señor como ayudante de Elí. En aquellos días eran muy raros los mensajes del Señor. Pero una noche en que Elí se había ido a acostar, quien estaba casi ciego debido a la edad, y Samuel estaba durmiendo en el santuario cerca del cofre, y todavía estaba encendida la lámpara de Dios, el Señor llamó: Samuel, Samuel. Aquí estoy, contestó Samuel, y saltando de la cama corrió hasta donde Elí estaba. ¿Qué quieres?, le preguntó. No te he llamado, dijo Elí, vuelve a la cama. Y así lo hizo. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente Samuel se bajó de la cama y corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me necesitas?
No, yo no te he llamado, hijo mío, dijo Elí, vuelve a la cama. Samuel nunca había recibido un mensaje del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió a la habitación de Elí. Sí, le dijo, ¿qué necesitas? Elí comprendió que era el Señor quien le había hablado al muchacho y le dijo, ve y acuéstate de nuevo. Y si oye otra vez la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel volvió a acostarse y el Señor volvió a llamarlo como antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo, voy a hacer algo tan sorprendente en Israel que al que se entere le retiñirán los oídos. Voy a cumplir toda la cosa terrible que le dije a Elí. Le he advertido continuamente a él y a toda su familia que recibirán un castigo porque sus hijos blasfeman contra mí, y él no se les opone. Por lo tanto he jurado que los pecados de Elí y sus hijos no serán perdonados por sacrificios y ofrenda. Samuel se quedó acostado hasta la mañana y luego abrió las puertas del santuario como de costumbre, porque tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Hijo mío, ¿qué te dijo el Señor?, le preguntó. Dímelo todo y que Dios te castigue si me escondes algo de lo que te dijo. Samuel le contó lo que el Señor le había dicho. Es la voluntad del Señor, respondió Elí. Haga él como mejor le parezca. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y Dios hizo que se cumplieran todos sus mensajes, y todo Israel desde Dan a Beerseba sabía que Samuel iba a ser un profeta del Señor. El Señor continuó dándole mensajes en el santuario en Silo, y Samuel lo proclamaba delante del pueblo de Israel. Capítulo 4. Por aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. Los israelitas estaban acampados cerca de Benezer y los filisteos en Afec. Los filisteos derrotaron a Israel y mataron como a 4,000. Cuando los israelitas regresaron a su campamento, sus caudillos discutían la causa por la que el Señor había permitido que fueran derrotados. Traigamos el cofre desde Silo, dijeron. Si la llevamos con nosotros a la batalla, el Señor estará entre nosotros y seguramente nos salvará de nuestros enemigos. Entonces mandaron a buscar el cofre del Señor de los cielos, quien está entronado por sobre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, la acompañaron hasta el campamento. Cuando los israelitas vieron que el cofre venía, gritaron con tanta alegría y con tanta fuerza que casi hicieron temblar la tierra. ¿Qué pasa?, se preguntaban los filisteos. ¿A qué se debe todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que se debía a que el cofre de Dios había llegado, se llenaron de pánico. Un Dios ha venido al campamento de ellos, gritaban. ¡Ay de nosotros! ¿Por qué nunca habíamos tenido que enfrentarnos con algo semejante? ¿Quién puede salvarnos de estos dioses de Israel? Porque son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Debemos pelear como nunca antes, filisteos, o seremos esclavos de ellos, así como ellos han sido esclavos de nosotros. Los filisteos pelearon tan desesperadamente que vencieron a Israel nuevamente. 30,000 soldados de la infantería israelita murieron aquel día y los restantes huyeron. Y el cofre de Dios fue capturado y Ofni y Finés murieron. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y llegó a Silo el mismo día con sus ropas rasgadas y con polvo en la cabeza. Elí esperaba a la orilla del camino para tener noticias de la batalla,
porque su corazón temblaba pensando en la seguridad del cofre de Dios. Cuando llegó el mensajero del frente de batalla y contó lo ocurrido, se oyó un gran clamor en toda la ciudad. ¿A qué se debe todo este bullicio?, preguntó Elí, que para entonces ya tenía 90 años y estaba ciego. Y el mensajero corrió a darle las noticias. Vengo del campo de batalla. Hoy mismo escapé de allí, le dijo a Elí. ¿Qué noticia traes, hijo mío?, preguntó el anciano. Que Israel ha huido ante los filisteos, y miles de soldados israelitas yacen muertos en el campo de batalla. Ofni y Finés, tus 2 hijos, también murieron, y el cofre de Dios fue capturado. Cuando el mensajero mencionó el cofre, Elí cayó hacia atrás de su asiento, que estaba junto a la puerta, y se desnucó y murió porque estaba viejo y gordo. Había juzgado a Israel durante 40 años. Cuando la nuera de Elí, esposa de Finés, que estaba esperando un hijo, oyó que había sido capturado el cofre y que su marido y su suegro estaban muertos, empezó a sentir los dolores del parto. Mientras agonizaba, las mujeres que la atendían le dijeron que se animara, porque todo estaba bien y que el niño había sido varón. Pero ella no reaccionó de ninguna manera. Luego murmuró: pónganle Icabod, no hay gloria, porque la gloria se ha apartado de Israel. Ella le puso este nombre porque el cofre de Dios había sido capturado y porque su marido y su suegro estaban muertos. Juan 5, 24 a 47. Les aseguro que el que presta atención a lo que digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y ha permitido que el Hijo tenga también vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para que juzgue, ya que es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque viene la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de los sepulcros. Los que han hecho lo bueno resucitarán para tener vida, pero los que han hecho lo malo resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo por lo que oigo, y mi juicio es correcto, porque está de acuerdo con la voluntad del que me envió, y no de acuerdo con mi propia voluntad. Si yo hablara en mi favor, ese testimonio no tendría valor. Pero es otro el que habla en mi favor, y me consta que tiene valor el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio que tiene valor. No se trata de que yo necesite el testimonio de un hombre, más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida que alumbraba, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por un tiempo. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo, y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor, pero ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no han creído en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con cuidado las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto la gloria de los hombres, porque los conozco a usted y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo van a creer si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del Dios único?
Pero no crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Moisés será el que los acuse, ya que en él tienen puesta su confianza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Salmo 106, del 1 al 12. Aleluya, alabado sea el Señor, qué bueno eres. Tu amor hacia nosotros es eterno. ¿Quién puede proclamar la proeza del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que tratan a los demás con justicia y siempre hacen lo que es justo. Cuando te compadezcas de tu pueblo, acuérdate también de mí, oh Señor. Ven a mí con tu salvación. Hazme compartir el bienestar de tus escogidos, participar en la alegría de tu pueblo y alabarte con aquellos que son tu herencia. Mucho hemos pecado nosotros y nuestros padres. Hemos hecho mal y actuado con perversidad. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta los milagros de Dios. Pronto se olvidaron de sus hechos bondadosos hacia ellos. Por el contrario, se rebelaron contra Dios en el Mar Rojo. Pero aún así Dios los salvó para honrar su nombre y mostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo dividirse y formar un camino seco, tan seco como el desierto. Los libró de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Luego el agua volvió, cubrió a sus enemigos, ni uno se salvó. Entonces por fin su pueblo creyó en su promesa. Finalmente le cantaron alabanzas. Proverbios 14, 30 y 31. El corazón tranquilo le da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Lo interesante de la historia de Samuel es que Dios había advertido a Elí. Elí sabía lo que hacían sus hijos y él los confrontó, pero no hizo nada para detenerlos en esos pecados contra Dios y contra Elí. Entonces un profeta, y no dice quién, vino y profetizó la caída de Elí y su familia y se llevó a cabo después de ser levantado Samuel. Samuel era hombre humilde y Dios le habló cuando era niño y él comenzó a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, Elí realmente no cambió por nada y se llevó a cabo, como dije, la profecía. Murieron Elí y sus 2 hijos y los filisteos llevaron el arca. Los soldados israelitas pensaban que al tener el arca con ellos en el campo de batalla, ellos iban a ganar, porque trataban al arca como si fuera algo mágico, como un ídolo mágico. Pero uno no se puede burlar de Dios. Me recuerda de una señora que no leía la Biblia, pero ponía la Biblia sobre su pecho al acostarse en la noche para protegerse. La Biblia no es un libro de magia, no es libro mágico. Debemos respetarla, pero si no la leo y no la pongo en práctica, solo es otro libro. Entonces, estas lecciones que aprendemos de cómo se portaban los israelitas son cosas muy prácticas para nosotros. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y ponerla en práctica para tener la protección de Dios y para llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. Hermanos, tenemos una sola vida. No tenemos 2, no somos gatos con 9 vidas. Tenemos una sola vida y después el juicio.
Y yo, estando en Cristo, yo sé que voy al cielo para estar con el Señor por la gracia y por la obra de Jesús. Sin embargo, Dios me ha dejado aquí en la tierra con un propósito. Y yo quiero cumplir con este propósito. Y todos en esta comunidad debemos preocuparnos con cumplir los propósitos que Dios nos tiene en la vida. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por estas historias, estas advertencias, estas muestras de tu carácter, cómo eres tú. Tú no eres un ser humano, no te portas como ser humano, tú eres el único Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo caminar contigo, aprovechándonos de esta sola vida que tenemos para servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bella la palabra de Dios, siempre llena de vida y cosas prácticas. Bueno, los jueves, como siempre, tenemos un estudio aparte. Aparece en la página web, en los podcasts, en la aplicación y en YouTube. Se puede suscribir en YouTube DAB Español. También la aplicación se llama Daily Audio Bible Mobile App y aparecen varios idiomas y solo va a escoger el español. Y como dije, el correo electrónico dabespanol@gmail.com. Siempre para mí y para todo el equipo del DAB, David, Marianela, Nelly, Nadia. Es un placer, un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes todos los días. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Familia, hoy es viernes. Tremenda lección la de Sansón. Aparte, hay tantas cosas que esta lectura nos enseña y nos revela, pero yo quiero hacer un comentario con respecto al versículo 30 del capítulo 16, cuando él es atrapado, se revela lo que lo mantenía fuerte y lo sostenía, y como él termina. Dice el 30, muera yo con los filisteos. Fue cuando él se inclinó y derrumbó aquellas columnas y mató a los filisteos. Y el final del 30 dice, así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Si esta hubiera sido la caminata de Sansón, morir a él mismo, ciertamente se hubiera llevado gran gloria no solo por ser obediente, morir a él mismo, y no se le hubiera subido a la cabeza o no hubiera jugado con lo que se le había dado a él. Pues vemos que este muchacho o joven o hombre jugaba con aquello que se le había entregado y pues se le fue quitado. Llegó poco a poco hasta revelar qué era lo que lo sostenía a él, que eso también me impresiona, familia. Tengamos cuidado con quienes revelamos nuestras profundidades, porque pueden ser personas que nos causen daño, que fue lo que sucedió acá. Él le reveló todo a Dalila y Dalila le causó daño, pues le entregó, reveló su secreto. Y curiosamente esta mujer recibió también dinero, como lo hizo Judas cuando entregó al Señor. Así que, familia, muramos a nosotros mismos y la gloria postrera será mayor. Terminaremos bien porque morimos a nosotros y vivimos para Él. El que pierde su vida la encuentra. Bendiciones, amada familia.